Buenas noches y bienvenidos una vez más a su espacio donde relataremos sus más grandes temores y sus más terribles pesadillas. Esto es Family by Choice, la dimensión del miedo. Comenzamos. La enfermera. Era mi primer día como enfermera en aquel asilo. Me fui a poner a las órdenes de la jefa, la cual me asignó al ala este, en la cual había 5 pacientes. Cada uno tenía diferentes cuidados y medicamentos. Alisté los alimentos y lo que necesitaría para mi turno. Ya teniendo todo listo, me dirigí a mi área, pasando por los diferentes cuartos. Justo cuando llegué a la última habitación, escuché cómo cerraban la puerta. Hacía demasiado frío y de repente bajó la temperatura demasiado. Vi como un anciano, que no estaba dentro de mis pacientes, caminaba por el pasillo hacia una habitación en específico, la número 4. Al llegar a esta habitación, justo frente a la puerta, simplemente se desvaneció. No puedo explicarlo. Nunca abrió la puerta, no se escuchó ningún ruido ni nada por el estilo. Tan solo desapareció. Eso me asustó muchísimo. Le hablé por teléfono inmediatamente a la jefa y le pedí que fuera. La jefa al llegar me preguntó qué era lo que sucedía. Yo le conté lo que había acontecido. Ella me respondió que tal vez lo imaginaba. Tal vez estaría un poco sugestionada y fue producto de mi imaginación. Después de todo, era mi primera vez en un trabajo como este. Después de decirme eso, se marchó. Me quedé un poco más tranquila después de la explicación de la jefa. Era normal. Empezaría a vivir ciertas circunstancias a las cuales no estaba acostumbrada. Era hora ya de los medicamentos para antes de dormir, así que me dispuse a ir a las habitaciones a repartirlos. Pero las cosas empezaron a poner un poco más raras. Cuando llegué a ese cuarto, el número 4, en el que momentos antes había visto cómo aquel anciano se desvanecía en la puerta, las luces comenzaron a parpadear en todo el pasillo y el resto de pacientes comenzaron a gritar, pero no eran gritos cualquiera, eran gritos desgarradores, como si estuvieran siendo torturados, o peor aún, como si algo los aterrara, como si el mismísimo Satanás estuviera frente a ellos. Esto me aterró, pero mi deber era primero. Me dirigí a esa habitación. Todo volvió a la normalidad. En cuanto me alejé de aquella habitación, donde se sentía una muy fuerte vibra y una temperatura muy baja, todo comenzó a tranquilizarse por el momento. Pensé que habría habido alguna falla en la luz. Pasó un momento y me calmé. Comencé a leer una revista hasta que se me olvidó el incidente. Eran prácticamente la 1 de la madrugada y uno de los pacientes comenzó a tocar la puerta, pero muy desesperado. Entonces me levanté y fui en esa dirección. Justo cuando estaba por llegar, me dijo: ayuda, ayuda, sácame de aquí, esa cosa me quiere llevar. Yo me acerqué más, abrí la puerta. Al ver hacia adentro, el anciano estaba solo, no había nadie más con él. Creí que tal vez me había confundido en algún medicamento, pero estaba por darme cuenta de que no había sido así. Justo cuando estaba por darme la vuelta para ir a revisar el listado de sus medicamentos, sentí como una mano enorme y pesada se colocaba detrás de mí, me tomaba del hombro, y un ligero susurro a mi oído que decía: debes irte de aquí, tú no perteneces aquí. Si te quedas, te llevaré a lo más profundo del infierno.
En ese momento solo solté un grito, volteé del instante y no había nada. El Señor me dijo: debes irte, muchacha, este no es lugar para ti. Al verlo ya un poco más tranquilo y yo muy alterada, me acerqué a él y le pregunté que qué era lo que sucedía, por qué me había dicho que ese lugar no era para mí. Él me comenzó a contar una pequeña historia. Años atrás, en esa misma habitación, en la número 4, había fallecido un anciano, pero en circunstancias muy extrañas. Nadie sabe qué fue lo que sucedió. Simplemente lo encontraron asfixiado y con marcas de tortura, con símbolos que nadie reconocía. Esto a todos se les hizo muy extraño, pero el señor tenía problemas de esquizofrenia, así que lo tomaron como un ataque que había sufrido el señor y se había hecho daño. Él mismo se había matado. Dejaron pasar las cosas, pero con el tiempo todo cambió. Todo paciente que llegaba a esa habitación sufría los mismos ataques. Tenía ataques de pánico por las noches. Decía que alguien estaba con él ahí. El Señor me volvió a repetir al final de esta historia: debes irte, este no es un lugar para ti. Yo asenté con la cabeza y le dije: lo pensaré, muchas gracias por el consejo. Ahora descanse y nos vemos mañana por la mañana. Me di la vuelta y salí de la habitación. Me dirigí hacia mi escritorio para hacer mi informe. Cuando llegué, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero con cada parpadeo había una silueta al fondo del pasillo que se iba acercando. Cada vez estaba más cerca, pero yo no me podía mover. Estaba prácticamente congelada. Tenía un pánico enorme. No sabía qué hacer. Quería gritar, pero no me salía la voz. Quería ponerme de pie y salir corriendo, pero mis piernas no me respondían en ese momento. Mientras más se acercaba esa silueta, más frío hacía. Ese señor que se venía acercando tenía una mirada muy agresiva. Era una mirada como de enojo, como de rencor hacia todo lo que estaba ahí. Justo cuando lo tenía ya enfrente, tan solo comencé a rezar. Fue lo único que vino a mi mente: rezar, para que tal vez eso que venía frente a mí desapareciera. Funcionó. En uno de los parpadeos que dio la luz, la silueta simplemente se desvaneció. Ya sin verla, yo me traté de tranquilizar. Un poco más calmada, me dirigí al área donde se encontraba la jefa de enfermería. Le pregunté qué era lo que había sucedido en esa área. Me relató lo mismo que aquel señor y me dijo: tranquila, hace mucho tiempo que ya no hay ningún incidente. Y eso solo son leyendas. Nuestro deber es con los pacientes y debemos cuidarlos. Me dijo que debíamos regresar para terminar de cuidar a los pacientes y al día siguiente me podría retirar. Después de esa plática con la jefa, regresé a mi área, ya más tranquila. Parecía que todo había pasado. Estaba muy equivocada. Me dirigí a mi habitación para dormir un momento. A los 10 minutos que llevaba yo acostada, sentí como una mano enorme, fría y pesada, me tomaba de los tobillos. Me comenzaba poco a poco a arrastrar hacia la parte baja de la cama. Me desperté y muy asustada logré ver esa silueta. Ahora sí, lo vi claramente. Era un señor de ya muy avanzada edad. Tan solo pude gritar,
pero lo que resultó después me heló la sangre de una manera que hasta la fecha, cuando lo recuerdo, se me eriza la piel. Me dijo: ayúdame por favor, ella no me deja ir, quiere que los asuste, quiere que consiga almas para ella. Y después de eso se desvaneció. Yo no entendía lo que estaba pasando. En ese momento quería tomar mis cosas y salir corriendo de ahí. Ya no quería saber nada. Volví a ir con la jefa y me dijo que no era normal lo que estaba pasando, que me tranquilizara y que el siguiente día fuera al médico a ver qué era lo que me estaba sucediendo, que me diagnosticaran para ver si no tenía alguna enfermedad o algo parecido. Transcurrió la noche ya sin ningún incidente. Al siguiente día recogí mis cosas, me retiré a mi casa. Llegando a mi casa me di un baño, comí algo y dormí toda la tarde para alistarme y regresar a mi trabajo. Esa noche, cuando me regresé a mi trabajo, ya con un poco más de confianza, ya sabiendo qué medicamentos era para cada quien, cómo podía hablar con los pacientes, cómo tratarlos, ya llevaba más tranquilidad en mí mismo. Ya no cualquier cosa me asustaría. Después de realizar la rutina de siempre, de darles los medicamentos y su cena, me retiré a mi habitación nuevamente. Creí que esta vez transcurriría la noche sin ningún incidente. Me había equivocado. Al momento de ir al baño para lavarme los dientes y ya recostarme para dormir un rato, en el espejo estaba escrito: tú eres la siguiente, tú eres esa alma que necesito. Eso me aterró. De momento me espanté demasiado. Traté de buscarle lógica y pensé que sería una broma que me habían hecho a los compañeros. Limpié el espejo y me retiré a la habitación. Pero ya estando dentro de la habitación, las cosas empeoraron demasiado. De un momento a otro, las cosas que yo tenía en la habitación empezaron a salir volando. Mis libros, mi mochila y unos toppers con un poco de comida que había llevado. Las cobijas también salieron volando. Empezaron a tocar la ventana, a lo cual mis nervios se dispararon. Tuve un ataque de histeria horrible, ya que no era normal que alguien tocara la ventana, puesto que me encontraba en un cuarto piso y no había barandal por la parte de afuera. Después de eso intenté abrir la puerta, pero no podía. Era como si estuviera trabada o alguien la detuviera desde afuera. Empecé a escuchar risas y cómo golpeaban las paredes. Esto cada vez me ponía más de nervios y me asustaba más. Llegó un momento en el cual simplemente me coloqué en posición fetal en una esquina del cuarto y comencé a llorar. Después de eso, vi cómo se acercaba una silueta, pero ya no era la de aquel anciano, sino la de una enfermera que se dirigía hacia mí. Pero su uniforme era diferente, no era como el de las enfermeras actuales. Era un uniforme como el que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial. Cada vez estaba más cerca de mí. Lo único que yo podía hacer era seguir llorando y tratar de gritar. Conforme se fue acercando, la temperatura fue bajando cada vez más. Era una sensación horrible, ya que los golpes en el cuarto seguían escuchándose. Esa silueta se seguía acercando y de pronto esa mano pesada que había sentido un día antes se colocó en mis hombros
y me dijo: de esta ya no sales. Te lo advertimos, que este no era lugar para ti, que debías irte, pero no nos escuchaste. Justo cuando ya esa silueta de la enfermera estaba frente a mí y estiraba sus manos hacia mi rostro, la puerta se abrió de golpe. Era la jefa de enfermería. Me preguntó que por qué estaba ahí tirada y qué era lo que sucedía, por qué tantos gritos, por qué tanto llanto. Lo único que pude hacer fue levantarme y salir corriendo, sin recoger nada. Ese mismo día me fui a mi casa. Ya no quería saber nada del trabajo. Al siguiente día, ya por la mañana, regresé a ese instituto. Simplemente fui a recoger mis documentos y mis pertenencias que había dejado. Desde ese momento, ya no quería regresar yo a su hospital. Renuncié y ahora soy enfermera en un pequeño hospital que solo atiende en las mañanas y es un pediátrico. No tengo inconveniente en cuidar a los niños, pero a ese hospital, a ese asilo en el que trabajé, no pienso regresar. Muchas gracias por su atención. Gracias por la aportación de este relato que nos hicieron llegar. Esto ha sido todo por esta noche. Y recuerden, la oscuridad los espera. Que tengan horribles pesadillas. Hasta pronto.